Restauradores, sean bienvenidos una vez más a este Viernes de Jóvenes. Qué gusto una vez más poder llevar la palabra ante ustedes. Espero que se encuentren de la mejor manera. Son tiempos difíciles, son tiempos contrarios y tristemente a lo mejor no tenemos el contacto con todos, no tenemos una comunicación constante, pero de verdad de todo corazón esperamos que Dios, que su gracia, que su amor sea con cada uno de ustedes y que puedan estar recibiendo esa bendición, esa gracia de parte de Él y que podamos seguirnos esforzando, seguir saliendo adelante porque sin duda alguna vienen tiempos mejores y confiamos en nuestro Señor Jesucristo que todo va a estar bien, que todo va a ir mejorando. Ahora, antes de empezar, antes de entrar en materia, nuevamente les damos la bienvenida y hacemos una oración para iniciar con este tiempo. Inclinamos nuestros rostros y oramos a Dios. Padre, esta tarde, este día, yo te agradezco por la vida de cada joven, de cada señorita que se ha dado cita a escuchar tu palabra en este Viernes de Jóvenes. Señor, yo te agradezco porque tú eres fiel, porque para siempre son tus misericordias. Yo te pido, Señor, que estas bienaventuranzas, estas palabras que tú nos hablas como tus discípulos puedan ser de bendición, puedan ser de confrontación a cada uno de los que nos escuchan y que tu gracia, que tu fidelidad esté con nosotros, sabiendo, Padre bendito, que tú eres quien nos guarda, que eres tú quien bendice, Señor, nuestra salida y nuestra entrada y que anhelas que podamos vivir de una manera diferente, que podamos vivir de una manera distinta. Gracias te doy, Padre bendito, toma el control de este tiempo y que sean mis palabras, que no sean mis palabras, sino que sea tu Espíritu Santo guiándonos en cada instante. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues en este tiempo vamos a continuar con lo que empezamos la semana pasada, lo que se conoce como el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y haciendo un poquito de resumen, si tú no viste la transmisión de la semana pasada, yo te invito a que la cheques en la descripción, que busques en la página la introducción a estas bienaventuranzas. Pero haciéndote un breve resumen, algo que nosotros hablábamos hace 8 días, era que primeramente las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, Jesús lo dirige hacia sus discípulos. No lo dirige a recién convertidos, no lo dirige a gente que no cree en Él, lo dirige a un público maduro, a un público que ya se ha encontrado con Cristo y que Jesús anhela que ellos puedan crecer en las cuestiones de madurez. Y en este pasaje o en la sesión pasada veíamos acerca de ese contexto, acerca de los pobres en espíritu. Veíamos el contexto de acerca de los que lloran porque son doblemente bendecidos y que tú puedas darte el tiempo de escuchar la transmisión pasada, de que puedas compartirla para no perder el hilo de estas bienaventuranzas, de ser doblemente bendecidos. Y vamos a entrar en materia. Lo que estamos estudiando es el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y ahora pasamos al versículo 5. Dice lo siguiente: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Te lo voy a leer en traducción al lenguaje actual. Mateo capítulo 5, versículo 5, dice lo siguiente: Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. En este punto, si lo queremos entender en la versión 60, la forma en la que lo expresa dice bienaventurados los mansos. En la otra versión lo dice los humildes. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús habla a sus discípulos, Jesús te habla a ti y me habla a mí para ir en contra de lo que enseña esta sociedad, en contra de lo que los movimientos, en contra de lo que los gobiernos, si lo queremos ver de esa manera, nos enseñan. Si tú quieres tomar algo, si tú quieres poseer algo, actúa con violencia, arremete con furia. Pero algo que aquí dice la Escritura, que Jesús habla a sus discípulos y que les dice: ustedes van a ser doblemente bendecidos cuando sean mansos,
cuando sean humildes. En pocas palabras, cuando busquen, cuando sean pacifistas, cuando ustedes entiendan que la guerra, que la lucha no es contra las personas, que la guerra y la lucha no se gana con fuerza, no se gana con armas, sino se gana con humildad. Entonces, que tú y yo podamos entender y que podamos tener bien en claro que cuando nosotros somos mansos, cuando nosotros somos humildes, vamos a recibir esa heredad que Dios ha preparado para nosotros. Este mundo te dice, arremete con violencia. Este mundo te dice, ¿sabes qué? Toma lo que quieres, arrebata lo que quieres, porque esta es la forma de hacerlo. Pero Jesús lo que dice, lo que Jesús nos enseña es, tranquilos, guarden calma, hablen de la manera más tranquila que se pueda. Entiendan que la batalla, entiendan que la guerra se gana conforme a los propósitos de Dios. Entonces, en este punto, lo que tú y yo podemos entender, que lo que Jesús anhela, la doble bendición que viene de parte de Dios, es aquella en la cual nosotros, de hecho un pasaje lo especifica bien, dice, ustedes estén tranquilos, ustedes esperen en Dios que Él es el que va a dar la victoria. Así que nosotros debemos de tener una mentalidad en la cual sabemos que Dios es el que nos va a dar las cosas por heredad. Saber que es Dios el que va a dar nuestra recompensa. En el decir, y yo creo que aquí podemos sacar todo un tema acerca de la mansedumbre, porque a fin de cuentas se deriva de esa palabra que nos enseña las Escrituras que es un fruto del Espíritu. La mansedumbre, el hecho de entender que la solución no es la violencia, la solución no es arremeter para tomar las cosas que son por heredad. Hay mucha gente que corre, que se apresura, que es violenta para obtener lo que quiere, pero Jesús dice y nos enseña que vamos a ser doblemente bendecidos cuando entendemos la mansedumbre, cuando somos humildes. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Te lo voy a leer en traducción al lenguaje actual. Dice lo siguiente, versículo siguiente, Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. En este punto, yo quiero ser muy claro porque de verdad en este mundo tan violento, en este mundo tan desordenado, nos podemos encontrar con tantas cosas y también cosas tan contrarias. Y aquí dice que cuando nosotros tenemos hambre y sed de justicia, vamos a ser saciados. Y yo creo que aquí es el punto de entender lo que es la justicia, de lo que es verdaderamente la palabra justicia en toda la extensión de la palabra. Nosotros queremos justicia haciendo injusticia. Nosotros queremos que se cumpla la ley rompiendo leyes. Pero aquí lo que nos dice es esa hambre, esa sed, esa necesidad de buscarlo. ¿Sabes, joven señorita? Tristemente tú y yo no podemos cambiar la situación del país. Tristemente tú y yo no podemos cambiar la situación del mundo. Tristemente no podemos hacer algo que cambie radicalmente esta sociedad tan absurda, esta sociedad tan contraria. Pero cuando tú y yo entendemos que lo que nos corresponde hacer en nuestro núcleo familiar, lo que nos corresponde hacer en nuestra sociedad, va a marcar una grande diferencia, es cuando vamos a ser saciados. Tú no vas a cambiar el mundo dando likes, tú no vas a cambiar el mundo compartiendo cosas en Facebook, en Instagram, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque este mundo está lleno de gente que sigue tendencias. Este mundo está lleno de gente que solamente sigue cosas por seguirlas. Pero cuando tú entiendes lo que es tener hambre y sed de justicia, no sé si a ti te ha tocado a lo mejor ayunar, no sé si a ti te ha tocado a lo mejor ir a trabajar, ir a estudiar y que verdaderamente tengas hambre.
No de esa hambre, ahora sí que esa hambre que de repente nos da entre comidas, esa hambre que a lo mejor comemos normalmente a las 3 y no podemos comer y terminamos comiendo hasta las 5, las 6. No, una verdadera hambre, no comer literalmente en todo el día. El hecho de ni siquiera tomar agua. El que tú salgas a lo mejor a caminar, a correr, ir por un mandado y que la boca se te seque. ¿Cómo tú piensas que una persona que tiene hambre, que una persona que tiene sed, una persona que tiene esa necesidad, cómo crees que va a recibir el agua? ¿Cómo crees que va a recibir el alimento? Hay un deseo de encontrarlo, hay un deseo de poder probarlo, hay un deseo de poder percibirlo. Entonces, cuando entendemos esa hambre y sed de justicia, tú no puedes justificar el robar. Tú no puedes justificar la violencia, tú no puedes justificar un asesinato porque tienes hambre y sed. Hay un orden establecido, y cuando nosotros hablamos de tener hambre y sed de justicia, es que así como yo quiero justicia para mi pueblo, así como yo quiero justicia para un hombre, una mujer asesinada, yo voy a hacer justicia en mi hogar, en el que si a mí me corresponde barrer, si a mí me corresponde hacer algo en la casa, lo voy a hacer porque es justo. Porque mi mamá, porque mi hermano, porque mi hermana ya hizo lo que le correspondía, y a lo que es justo, si tú lo has usado esa palabra, lo que es justo es que tú hagas tu parte. No podemos exigir justicia a las naciones, no podemos exigirle justicia a nuestros presidentes cuando nosotros somos injustos. Entonces, la hambre y sed de justicia se busca desde nuestro círculo familiar, desde nuestro círculo como pueblo, desde nuestros ideales, de nuestros principios. Y dice la Escritura que Jesús es el que va a brindar esa justicia, es esa saciedad. Poniéndote el ejemplo del hambre y la sed, cuando tú comes algo que te llena, cuando tú bebes esa agua tan fría en esos tiempos, esa agua tan fría en los tiempos de calor, ¿cómo te satisface? Dice que es de esa forma Dios te va a satisfacer de justicia cuando tú la busques, cuando tú la anheles. Entonces la justicia no solamente se busca en las naciones, es algo propio, justicia, algo justo, algo que es equitativo para la otra parte y para mí también. Justicia no es cuando velas por tus propios intereses. Justicia no solamente es cuando a ti te conviene. Justicia es cuando a ti no te conviene, cuando aún a ti va en contra de tu gusto, se cumple. ¿Por qué? Porque es justicia. Esa hambre y sed de justicia es la que Dios sacia. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Te lo vuelvo a leer en traducción al lenguaje actual. Perdonen que oscile en estas dos versiones, pero es para tener un poquito más de contexto, para poder entender de forma más clara. Dice, versículo 7, Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Aquí dice y habla y nos enseña acerca del punto de que tú y yo debemos de ser misericordiosos. Si tú eres, lo que te decía hace un momento, si tú eres justo, recibes justicia. Si tú eres misericordioso, vas a recibir misericordia. Si tú perdonas, tú vas a ser perdonado. Si tú estableces la justicia y el reino de Dios y el perdón, vas a recibir eso. Entonces, nosotros queremos misericordia solamente para una parte, pero para la otra parte no. Lo que este mundo te enseña es, haz cumplir la justicia aunque te lleves a 3, 4 de corbata. Pero no, cuando habla de misericordia, dice que tú también vas a alcanzar misericordia. La Biblia lo expresa de otra forma y lo dice, nosotros perdonamos porque nuestro Padre Celestial nos ha perdonado. Entonces, esto es recíproco, joven señorita. Y yo creo que los discípulos se encontraron muchas veces con estas situaciones de a lo mejor un trato injusto.
Y si tú conoces la historia de los evangelios, la historia de los apóstoles, nos enseña que nuestro mismo Señor Jesucristo fue víctima de actos injustos, de actos despiadados. Y yo creo que como sociedad, ni siquiera como jóvenes cristianos, yo creo que como sociedad nos falta tanto de entender de nuestro Señor Jesucristo. Fue golpeado, fue masacrado, fue acusado injustamente. Su libertad fue canjeada por un verdadero ladrón. Fue tratado con desprecio. Fue al punto de ser asesinado. Y nuestro Señor Jesucristo, ahí en la cruz del Calvario, en medio de su agonía, no dice: ay, Señor, y ven y castígalos porque me hicieron tantas cosas feas. Ay, Señor, lo que yo te pido es justicia porque estos mentirosos me cambiaron por Barrabás. Ay, Señor, yo te pido que vengas y que castigues a Judas que me traicionó. ¿Qué es lo que dijo Jesús ahí? Ay, discípulos míos, levántense en armas y bájenme de esta cruz para ir y hacer justicia, para ir y hacer misericordia. Vénganse de todos. Y es lo que te digo, que nos hace falta mucho, aún nosotros como creyentes nos hace falta mucho de aprender de nuestro Señor Jesucristo, que estando en la cruz del Calvario lo que dice fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al ladrón que tenía de un lado, ¿qué le dice? Ay, tú te lo mereces porque tú eres ladrón, tú te lo mereces porque de seguro robaste, tú porque hiciste esto. No, el ladrón reconoció su error. El ladrón anhelaba misericordia, el ladrón entendía que se estaba haciendo justicia. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que este día o esta noche, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es de lo que se trata el cristianismo, doblemente bendecidos. Yo espero de verdad de todo corazón que a ti, a mí, a tu familia, a todos los que nos escuchan, Dios los pueda guardar. Que Dios los pueda guardar de toda injusticia, que Dios los pueda guardar de este mundo tan violento en el cual vivimos, pero que entendamos que aún por encima de todas estas situaciones está la justicia y está la misericordia. Tal vez nuestro gobierno, nuestras autoridades no hacen cumplir la justicia, pero dice la Escritura que si nosotros tenemos hambre y sed de justicia y expresamos la misericordia, vamos a ser saciados. El hambre y sed de justicia va acompañada de la misericordia, no de violencia, no de acusaciones, sino de misericordia. Porque cuando nosotros entendamos lo que es misericordia, y ahí también lo menciona, si mal no me equivoco, alguno de los profetas menciona esto y le empieza a decir al pueblo de Israel: entiendan, pueblo, que lo que Dios anhela, que lo que Dios quiere es misericordia y no sacrificio. ¿Y qué se refería con esto? A que el pueblo se enfrascaba en cumplir leyes, en cumplir normas, es que este falló, esa falló, es que me hicieron esto, es que me hicieron lo otro. Dice: no, entiende lo que es misericordia. Porque puedes ser una persona de principios, entre comillas, pero si en ti no hay misericordia, tu causa no es justa, tu causa no es noble. Entonces, algo que yo quiero que entiendas, joven y señorita, es ese aspecto tan importante que es la justicia y la misericordia. Y aquí tal parece como si Jesús se saliera de tema, pero todo tiene que ver con esto. Bienaventurados, doblemente bendecidos, versículo 8, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esto se relaciona en el punto de un pasaje que menciona y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Cuando tú entiendes la misericordia, cuando tú eres misericordioso con los que te han dañado, con los que te han lastimado, cuando tú has perdonado, entonces no hay nada que ensucie tu corazón. Y dice que esa clase de misericordia nos lleva a ver a Dios, nos lleva a experimentar lo que es el verdadero amor de Dios. Versículo 9, y quiero culminar con este versículo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Te lo voy a leer en traducción al lenguaje actual, esos últimos 2 versículos que leímos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Lo que te hace un hijo, una hija de Dios, no es el hecho de tú cargar con una Biblia, no es el hecho de que tú vayas a la iglesia los domingos, no es el hecho de que tú veas una transmisión todos los viernes, todos los domingos. En un mundo lleno de caos, en un mundo lleno de destrucción, lleno de inestabilidad social, llena de tantas cosas absurdas que vemos en las noticias, que escuchamos en la radio, que vemos en la televisión, que vemos en internet, dice que para que tú y yo seamos llamados hijos de Dios, debemos de buscar la paz. ¿Qué es la paz? ¿Qué es aquella paz que nosotros anhelamos? ¿Qué es esa paz que nosotros buscamos? Esa pasividad, esa tranquilidad que este mundo desafortunadamente ha hecho un lado. Esta pasividad que a lo mejor el mundo ha denigrado, ha apartado por culpa de tanta maldad. Pero dice la Escritura que cuando tú y yo buscamos la paz, cuando tú y yo tenemos hambre y sed de justicia, cuando tú y yo buscamos la misericordia de Dios, vamos a buscar también la paz. Y esa paz nos hará ser llamados hijos de Dios, ser hijo, hija de Dios. Eso yo creo que es lo más bonito, lo más precioso, la doble bienaventuranza, perdón, la doble bendición que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. El ser doblemente bendecidos cuando buscamos paz, cuando anhelamos la restauración de cada una de las cosas rotas que están en este mundo. Joven, señorita, yo te invito a que analices estas bienaventuranzas, que tú veas cómo Dios bendice, cómo Dios transforma la vida de las personas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como jóvenes, como señoritas, en este mundo tan caótico, en este mundo tan cruel, en este mundo tan difícil, tan complicado? Dios nos bendice cuando vamos en contra de la corriente. Dios nos bendice cuando nosotros buscamos la transformación, cuando nosotros buscamos la renovación, cuando nosotros vamos en contra de la corriente. Ahí como estás sentado, voy a invitarte a que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Padre, yo te agradezco, Señor, por la vida de cada joven, de cada señorita que permites escuchar esta palabra. Señor, sin duda alguna, lo que este mundo enseña, lo que este mundo practica, va en contra de tus bienaventuranzas. Pero tú anhelas que nosotros seamos doblemente bendecidos cuando expresamos esa hambre y esa sed de justicia. Pero, Señor, con toda misericordia, con toda mansedumbre. Señor, este mundo nos enseña a pelear guerras, a pelear batallas, pero no se hace así en tu reino. Cuando nosotros limpiamos nuestro corazón, Señor, de todo ello vamos a ser testigos de tu bendición. Y cuando nosotros buscamos la paz, cuando nosotros vemos este mundo tan caótico y cuando en casa, en nuestra sociedad podemos implantar un poco de paz, qué grande bendición ser llamados tus hijos, tus hijas. Gracias te doy, Padre bendito, y que toda gracia, que toda misericordia sea con cada joven, cada señorita. Y en este viaje que hemos emprendido, que es el sermón del monte, las bienaventuranzas, podamos ser desafiados y confrontados a vivir de manera diferente. Gracias te doy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues chicos, chicas, en este punto yo sé que nosotros podríamos desglosar todo lo que conlleva cada una de las bienaventuranzas, pero yo te invito a que tú puedas analizarlas, que tú puedas leerla en otras versiones y que te preguntes y que nos preguntemos cómo estamos viviendo, cómo estamos andando por este mundo.
De verdad agradezco mucho el apoyo que nos han brindado por medio de nuestras redes sociales. Yo les invito a que puedan seguir compartiendo estas transmisiones en nuestro canal de YouTube, Viernes de Jóvenes, 5 de la tarde, martes de podcast, igual 5 de la tarde, y los días domingos estamos teniendo clases de Zoom. Esperamos que todo este contenido sea de bendición para cada uno de ustedes y que sea cual sea la situación que estén atravesando, podamos confiar en que Dios es fiel, en que Dios es bueno y que van a venir tiempos mejores. Muchísimas gracias y saben que para cualquier cosa estamos para servirles.